un par de cositas que tienen que ver con esos datos que algunos discuten y no terminan de saber. Y dicen, te juego un asado, y el otro dice, no, te juego un tostado mixto, o una gaseosa, o un café. No me la juego tanto. Claro, lo que fuera, porque vale la pena tenerlo por ahí anotado cuando se pelean, se hacen esas discusiones que no conducen a ninguna parte, pero son cosas del fútbol argentino sobre todo. Vamos con la primera placa. Porque yo tengo más años en primera que vos, muerto, ¿a dónde fuiste? No sé qué. Bueno, estos son los años en primera división de los 8 equipos más importantes del fútbol argentino, en cuanto a años, ¿no? River es el que más años jugó en primera división, 115 temporadas. Boca, Racing e Independiente están detrás con 112. Después viene Estudiantes de La Plata con 111, San Lorenzo con 109, Vélez con 103 y Gimnasia de Esgrima La Plata con 100. Quiero contar lo siguiente de esto. Estos son los únicos equipos que han pasado un siglo o más de años jugando en primera división. En el caso de Rosario Central y de Newell's Old Boys, uno tiene 82 temporadas en primera y el otro tiene 79. Newell jugó 3 años más que Rosario Central en primera porque Central tuvo varios descensos y Newell tuvo uno solo en 1960. ¿Sí? Pero jugaban en la primera división de la Liga Rosarina. Como estamos acostumbrados a creer, con razón, que Dios atiende en Buenos Aires, al torneo de la capital federal y zona de alrededores le damos el carácter de campeonato argentino. Pero Newell's y Central jugaban en la Liga Rosarina. En 1931, cuando se divide el fútbol y se crea el profesionalismo, fueron invitados para jugar el campeonato de primera división de Buenos Aires, pero no aceptaron porque también se había declarado el profesionalismo en la Liga Rosarina. Se quedaron 8 años y en 1939, cuando les renovaron la invitación, decidieron venir. A partir de ahí es que contamos los 82 años de Newell's y los 79 de Central. Pero si sumamos los años en primera división de la Liga Rosarina, los dos están en condiciones de disputar el primer lugar junto con River y superando por muy poquito a Boca, Racing e Independiente. Recordemos además que Rosario Central es uno de los clubes más viejos del fútbol argentino, es de 1889, y Newell's Old Boys es de 1903. ¿Sí? Bueno, esa es la primera placa. Tenemos otra para poder discernir esto. Alguno me preguntó, ¿y en el Nacional B? Me gusta. En el Nacional B, ¿cuáles son los equipos que tienen más años jugando en la B Nacional, que ahora se llama, ya desde hace 2 años, Primera Nacional? Mirá los nombres que le ponen a los equipos. Bueno, el equipo con más años, ¿cuándo fue creada la B Nacional? Después del Mundial de México, que Argentina gana en 1986. Allí se crea la B Nacional con un grupo grande de equipos del interior del país y a la B se la llama B Metropolitana y pasa a ser la tercera categoría. Lo mismo que el Federal A, que pasa a ser otra tercera categoría. Pasan cosas después de ganar un mundial, ¿no? Por Se ve supuesto. que hay movimientos, que tenía ¿no? más años igual. Bueno, no, es del 86, va a cumplir 40 dentro de 2 años. El equipo que más veces, más años jugó en la B Nacional es Instituto de Córdoba. Mirá. Jugó 30 años en esta categoría. Es un torneo que todavía no llegó a los 40, tiene 38. Instituto jugó 30. Atlético de Rafaela lo sigue con 28. Atlético de Rafaela que este año está a punto de descender. Está complicado. De irse al Federal A. Tercero Pobre está la Quilmes con 26. Quilmes que es un equipo, suben y bajan, parece en ascensor, ya lo sabemos, pero que ha jugado muchos años en primera, debe estar entre el puesto 20, 19, 20, 21 de primera división. Después llegan Chacarita Junior con 24, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, lo que es un gran mérito. ¿Por qué? Jujuy es una de las provincias, no quiero decir que es una de las provincias más pobres de la Argentina, pero es una provincia humilde, por llamarlo de alguna manera, con mucha gente trabajadora, muy pocas cosas en manos de muy poca gente, como sucede habitualmente en los países latinoamericanos, donde hay minorías millonarias y mayorías humildes. Gimnasia tiene 24 participaciones, pero tiene más de 10 en primera división. Es un mérito, porque no es que descendió al federal, era primera división o Nacional B. Exacto. Muy buenas campañas. Y después viene un equipo que sin ninguna duda debería estar en primera, pero los hechos deportivos no lo han permitido, que es Ferrocarril Oeste, que tiene 23. ¿Consecutivas? No, consecutivas no, porque de Ferro descendió, después descendió a la tercera categoría, la B Metropolitana. Sí. Perdió, no, después vuelve al Nacional B, pierde la final con Deportivo Español y se mantiene desde el año
desde el año 2000 se mantiene en segunda o tercera categoría. Acá Claro. preguntan, Ferro 23. Lucas, pregunta para Ferro, ¿no descendió nunca antes del 2000? No, Ferro descendió. En 1900, a ver, Ferro fue expulsado de la liga en 1918, cuando terminó el torneo. ¿Por qué? Por lo tanto, en 1919 no pudo participar del campeonato de primera división. ¿Se sabe por qué, Ale? ¿La Sí, pero expulsión? es largo de explicar, es por una pelea Otro de momento. dirigentes, porque Ferro impugna a dos jugadores, los hermanos Carreras, creo que era Carreras de apellido de Vélez, que Sí. estaban mal incluidos, pero había uno que estaba mal incluido y el otro no, y parece que el Tribunal de Penas de ese momento sanciona al que estaba bien incluido y perdona al otro, se confundieron. Bien Argentina. Mirá, venía ahí la pica con Vélez, Claro, ¿o no? y ya había alguna, no habían jugado, porque estaba Ferro en primera y Vélez en segunda división. Mirá. No habían jugado, Vélez es del 10, es posterior, Ferro es del 4, 1904. Bueno, el asunto es que hubo una pelotera grande y a Ferro se lo decidió expulsar y varios de los clubes que fundan la Asociación Amateurs en desacuerdo con el tribunal y se van, se habían solidarizado con Ferrocarril Oeste. San Lorenzo, River, Independiente, Racing, Platense, Tigre, Quilmes y algunos otros, Atlanta. Bueno, esta es la segunda. Y la tercera tiene que ver con una cosa que se ha dicho mucho, pero hay que escribirla. ¿Cuáles son los equipos del fútbol argentino que jugaron en todas las categorías? ¡Qué Me encanta garrón! esta, me encanta esta. Es Pero- no querés pero- estar ahí, ¿viste? Pero No esto quiero tiene verlo, no quiero ver. detalles para mencionar. ¿Por qué? A ver, Deportivo Español y Deportivo Italiano, Deportivo Morón y Deportivo Armenio, esos 4 equipos, todos sabemos que no se fundaron a comienzos del siglo XX, se fundaron mucho después. Sí. Español se fundó en el 56, Italiano creo que era del 55, Deportivo Morón es del 47 y Deportivo Armenio es del 62, si no me equivoco. Por esa fecha, por ahí. Pertenecen a comunidades que ya estaban arraigadas en el país. Deportivo Morón aparece como, primero nace como Sportivo Morón, y bueno, y pasa a tener la rivalidad en la vieja Primera D, que se llamaba Fútbol Aficionado, la rivalidad con el Sportivo San Justo, que después fue una de las partes que formó Almirante Brown. Bueno, todos ellos jugaron en la D, en la C, en la B y en la A. Con el detalle adicional de que esos 4 equipos también jugaron en la B Nacional. O sea, han estado en las 5 categorías del fútbol argentino. Porque en una época hubo 4. Claro. Recién cuando llega la B Nacional en el 86 pasa a haber 5 categorías. Estudiantes de Buenos Aires, que es uno de los primeros equipos que juegan primera división, siendo naturalmente porteño, porque la mayoría eran los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, con una cancha en Palermo, otra después en la misma zona de Palermo, más cerca del hipódromo, después en Villa Devoto, y desde el año 62 en Caseros. Estudiantes jugó en todas las categorías también, porque jugó en la primera división del amateurismo muchos años y en primera división profesional jugó un solo año, en 1978. ¿Cómo formaba Estudiantes del 78, No, campeón de la B? mate, Balbiano, Manuel Pérez, Juan Carlos Bravo, Paz y Filipeto. Pafundi, el papá del árbitro. ¿En serio? Claro, Chicarello, Pafundi y Juan Guillermo. Tolosa, Ugarte y Juan Guillermo. Carlos Guillermo, el otro, que venían de Vélez, los hermanos Guillermo. Estudiantes jugó el campeonato del 78 y le arruinó el campeonato a Boca. Boca empató con Estudiantes en la penúltima fecha, Quilmes le ganó a Banfield, Quilmes le ganó a Central, Platense. Quilmes le ganó a Platense y en la última fecha Quilmes le ganó a Central en Rosario y mantuvo el punto de ventaja sobre Boca, que le ganó a Newell's 1-0 en la Bombonera, gol de Mouso de penal. Bueno, esos son esos 4 equipos. Estudiantes de Buenos Aires también jugó en las 5 categorías. Sí. Barraca Central y Deportivo Riestra, que son naturalmente, históricamente, equipos de la primera C y de la primera D, de la 4ª y 5ª categoría, saltaron a la nueva C, a la B Sí. Metropolitana, al Nacional B y a Rapidito. Primera División. Saltaron. Rapidito. Pero hay que decir que Barraca Central, contrariamente a Deportivo Riestra, que nace en el año 32, Barraca Central es de 1904 y jugó en Primera División toda la década del 20. O sea, tuvo una historia grande, fue subcampeón de Huracán en Primera División creo que en 1921, por ahí. No sé si subcampeón, tercero, por ahí. Estuvo en los primeros O sea, puestos. estuvo 90 años en el ascenso y de golpe cuando tiene el presidente Bueno, de pero la estuvo, AFA... estuvo en la década del 20 en Primera. Por eso, cuando Del ni 20 había al equipos. 30 jugó en Primera. Para el 31 no lo invitaron a jugar el campeonato de Liga porque decían que era uno de los equipos con menos público.
y con una cancha que no tenía las mayores comodidades. Esos fueron los Como ahora. requisitos más o menos Ahora, que pidieron. te hago un paréntesis. Hágase Ale. cargo de lo que dice usted. Sí. Te propusieron más arriba Sí. como presidente de AFA ¿A quién? y un montón a vos. Nah, bueno. Juan, pará, muchos te dicen yo te voto. Olvídate, ¿dónde pero- lo voto? Sacale el vino ¿Dónde a lo la gente. voto? Pero a todos Fabri? empezaron, yo te No, voto, pero- yo te voto. no, yo te voto, Pero bueno. los dirigentes saben esta historia. Se Sí, siente, lo se de siente, cada Fabri club. presidente. No, de cada club Eso sí, prima. de AFA. Presidente prima Arriba. consciente. Bueno, a ver. Arsenal de Sarandí nace, empieza a jugar al fútbol en 1961. Sí. Era un equipo de la zona de Sarandí que jugaba torneos locales, barriales, capaz que del partido de Avellaneda. Estaban los hermanos Grondona, Julio y Héctor, jugaba un muy chico Roberto Perfumo y había un amigo vecino de los Grondona que se llamaba Pedro Pompilio, que también jugaba en ese Mirá. equipo. Claro. Que era de Sarandí, después fue presidente de Boca. ¿Hay datos de Julio jugando? No, a ver, me acuerdo de haber visto jugar ya de chico y de muy grande a Héctor Grondona, que era el número 9 de Arsenal. Me acuerdo Número un cumpleaños de mi 9. compañero de colegio, Marcelo Berra, que se hizo abajo de la tribuna de madera de ferro, que había juegos para chicos, teníamos 10 años. Y mientras tanto, ese sábado de la tarde, en la cancha de ferro jugaba Sportivo Italiano de local, que jugó muchos años ahí de local, contra Arsenal. Y hubo un par de momentos que nos llevaron al alambrado, había muy poca gente. Nos llevaron al alambrado a ver el partido y de repente en ese momento Héctor Grondona, que después me enteré que era Héctor Grondona, el número 9, hace el gol de Arsenal. Ganó No. Italiano 3-1 el partido. Te quedó. Bueno. Y después más acá Gustavo Grondona. Sí, claro. El pelado. Y Julio Grondona. Julio Grondona. Claro. Bien. Bueno, Defensa y Justicia es un caso distinto porque llega a la D en 1978. Había llegado un par de años antes Berazategui. Sí. Defensa y Justicia llega en el 78, llega también La Ferrere ese año. Abren la posibilidad de anotarse en la primera D. Cambia de nombre, si no me equivoco, General Belgrano, que pasa a llamarse... No, perdón, 9 de julio, cambia de nombre, que pasa a llamarse Deportivo Merlo. Era 9 de julio, que perdía 11-2, 13-0. Como Deportivo Merlo ¿Cuántos ya no lo goles? golearon. Cambió la cosa, en el Parque San Martín, en Merlo. Y Defensa y Justicia recorre todas las categorías hasta llegar a Primera División. Ya hace este año 10 temporadas que Defensa y Justicia asciende con Banfield. Defensa campeón, Banfield que lo dirigía el pelado Almeida, que hizo una muy buena Claro. campaña. Sí. Grandes equipos. Y los el dos. tercer puesto lo comparten Independiente y Huracán. Increíble. Y juegan un desempate, Independiente le gana a Huracán en un partido muy controvertido en el Estadio Ciudad de la Plata, Mucho donde leve. le alunan un gol a Guanchope Ávila con Independiente ganando 1-0 y Huracán peloteándolo. No. Y cuando se anula el gol, que no termina de creerlo nadie, el gol anulado, no había VAR ni nada de eso, el juez de línea Esquivel se desmaya, una cosa muy rara, y se congela el partido durante 10 minutos y cuando vuelven ya Huracán no tenía la misma fuerza que tenía antes del gol anulado. Y el otro equipo es el Porvenir. El Porvenir, alguno me va a decir rápidamente, el Sí. Porvenir no jugó en primera en el profesionalismo, efectivamente, no jugó en primera en el profesionalismo, pero jugó en el amateurismo. El profesionalismo es la continuación del amateurismo. Jugó toda la década del 20 en primera división. El Porvenir tuvo en sus filas, en la década del 20, a uno de los 3 máximos goleadores del amateurismo, a Manuel La Chancha Seoane, que fue la figura de Independiente. Sí. La delantera famosa Lalín, Rabachino, bueno, otro jugador más, Seoane y Orsi, la delantera campeona de Independiente en los años 20. Se pelean un día, había 2 AFAs en ese momento, en la década del 20. Se pelean con los jugadores de River, viene el árbitro y Seoane le mete una piña al árbitro del partido, lo noquea y lo suspenden por 1 año y medio. Y en ese interín, Boca, era 1925, que jugaba en la otra AFA, la Asociación Argentina, donde estaba Huracán, pero donde jugaba el Porvenir, le dice a Seoane, ¿por qué no te venís como 9 nuestro a la gira por Europa en el 25? Te llevamos porque el 9 nuestro no hace los goles que haces vos. Y Seoane estaba en el Porvenir. Total no cobraba, pidió una licencia, no sé qué, dijo, me voy muchacho, me voy a jugar con Boca a Europa. Se fue a Europa y fue el goleador de la gira No. de Boca. Espectacular. Siendo la figura de Independiente en ese momento. Bueno, esos son los equipos que han jugado en todas las categorías. Escúchame, del acá fútbol preguntan, argentino. Del fútbol, em, perdón, de Buenos Aires. Un montón de preguntas, porque se recopan con estas historias, un montón de halagos. Sergio Tapia nos pregunta, ¿Almagro no jugó en todas las categorías también? Almagro no jugó en la categoría más chica, en lo que es la primera D o fútbol aficionado. Ah. Hay equipos importantes que han jugado en tercera división, Sí. en tercera categoría. Lo que hasta los años 80 era la tercera, la primera C, porque no Claro. estaba el Nacional B. En la primera C de antes Sí. del Nacional B, que era tercera categoría, porque con el Nacional B la primera C es cuarta categoría.
¿Estamos de acuerdo? Claro. Bueno, entonces, en la primera C, antes de 1986, Almagro jugó, Tigre jugó, Chacarita Junior Lanús. jugó, Lanús jugó, Colón de Santa Fe jugó. Bien. Y después tenés, a ver, por supuesto que Arsenal, Estudiantes de Buenos Aires, todos los equipos que están acá también jugaron. Estoy tratando de recordar algún otro que haya jugado en la primera C antes del 86. Bueno, jugó Los Andes también. Los Andes no jugó en la última categoría, igual que Talleres de Escalada, no jugaron en la última categoría. Excursionistas, cirujas optimistas, tampoco, le cantaban eso. Sí, me acuerdo. Excursionistas, cirujas optimistas. Bueno, Te prestamos atención, la gente también, ¿eh? Bueno, Acá te desafían. A ver, Fabri, si sabes dónde fue la primera cancha de Vera, ¿de Vera? de Verazategui. Y habrá sido en Berazategui, no sé. No sé, a ver, El estadio Carlos Norman Lee. Herrera. El estadio Norman Norman Lee. Lee, se ve desde la autopista. Acá preguntan de los 5 grandes cuáles son en orden cronológico que más tiempo estuvieron en la B y así. Hoy en la C. Y en la C. A ver, Entre amateurismo y para profesionalismo. cerrarlo, para rellenar. En esos inicios del fútbol, que lo manejaban los ingleses, era la Argentine Association Football League, después, por insistencia y pedido de Tristán González, que era egresado del Nacional Buenos Aires y figura de Estudiantes de Buenos Aires, y de varios jugadores de alumni que eran argentinos, hijos de ingleses, se pide por favor que las resoluciones se hagan en castellano y no en inglés. Claro. Bueno, se va cambiando eso y creo que recién en 1912 aceptan finalmente que todo sea en castellano, en español. Bueno, después hay otra explicación por qué se dice español o por qué se dice castellano. Castellano de Castilla, es otra cosa, ¿no? El español es todo, es distinto. Bien. Es castellano el que usábamos. Bueno, espera que me perdí. ¿Con qué otra cosa qué decías? La continuidad de los grandes en primera. Bueno, Sí, entonces, la B. en 1905 ingresan a la tercera categoría del fútbol de aquellos años River y Racing. ¿Sí? Bien. Vos podías armar un equipo, lograr que los ingleses te inspeccionasen la canchita y el potrero que tuvieras, que vieran si había alguna casilla con una regadera arriba que hacía las veces de ducha, No. o si alguien estaba en la puerta controlando que no se metieran y te afanaran el bolso o lo que llevabas cuando te ibas a cambiar, y te decían sí, no, si había gente medio dudosa, con borracha o que quería hacer lío, si al árbitro le daban un lugar para que pudiera estar aislado y no embromarlo. Bueno, River y Racing, podías anotarte en segunda división o en tercera categoría. Lo que no podías era fundar un club y aparecer en primera. Claro. No sé, Barraca Central y Riestras, qué hubiese pasado en aquellos años. Pero, y Arsenal. Pero bueno, no, pero yendo en serio. ¿Qué no pasó podías. con Chaco Forever? Preguntan Espera acá. un Ah, poquito. sí. Déjame terminar esto. Pará, Entonces, River y Racing se anotaron en la tercera categoría porque ellos creían que no tenían jugadores para lo que significaba la segunda división. El fútbol era una epidemia que iba creciendo de a poco. Al poco tiempo River decide anotarse en segunda división. Y bueno, ahí se mantiene en la segunda división. Juega una sola temporada en tercera, 1905. Temporada en la que coinciden en la misma zona. Ya había 4 zonas o 3 zonas en la tercera categoría y en la segunda. Era un despelote. Muchos equipos que ya no juegan más. Claro. Había un equipo de la zona de Temperley, de la colonia inglesa de Temperley, que se llamaba Southern Rangers. San Lorenzo le ganó creo que 10-1 No. en el año 14. Yo quedo un grupo de amigos, me quiero anotar, me anoto. Bueno. Clásico de los Power Hacete una Rangers. camiseta. No, tenías que tener una canchita, tener unos colores, tener un sello, tener pelota, no sé, una cantidad de cosas. Bueno, Gimnasia, que era el equipo de los pitucos del Bosque Platense, le gana 10-1 a River. Después lo hablé yo con dirigentes de toqueteo, sí, con dirigentes de Gimnasia y hablé con historiadores de River y nadie se acordaba de ese partido. Pero a ver, River ¿Cómo ese hablaste año... con historiadores y nadie se acordaba? A ver, de memoria, un tipo que no es de Gimnasia. Después lo de Gimnasia, sí, claro, le ganamos 10-1, pero háganlo saber, díganselo, Claro. le gritamos, le ganamos a Estados Unidos 10-1, o a la Unión Soviética, es lo mismo. River o Boca. Bueno, Gimnasia, después River ese año, perdón, River perdió 10-0 con Belgrano Athletic. 10-0, o sea, peor que lo de Gimnasia todavía. Bueno, pero jugó ese año nada más en tercera. Después jugó en segunda y al poco tiempo River, que se formó, que cambió su equipo, porque había un club que se llamaba Gatti Chávez. Y la AFA de aquellos años, en un momento dado, les dijo, muchachos, ustedes no pueden jugar con el nombre de la empresa donde trabajan. Gatti Chávez era una especie de Falabella
Unicenter, esas cosas, de que tenía varios pisos. Nosotros íbamos con mi mamá, nos llevaba a ver a los Reyes Magos. En el 64 había escalera mecánica. En la Gat calle y Florida. Chávez. Gat y Chávez se llama, como Jaros. ¿Pero qué vendía? Que estaba ropa. Ah, de ropa. Ropa, cacerolas, cortinas. Un CIA. Es como el Corte Inglés, Es digamos. conocido, Claro, ¿eh? es conocido. Es conocido. Pero En la claro, calle Gat y Blanca. Chávez sigue existiendo el club que juega al ¿Vos te tenis acordás, y todo Jero? eso. Un nombre. No, lo leyó, ahí está Claro. por supuesto. Qué nombre raro. Bueno, le dicen, no pueden jugar con ese nombre. Entonces pasan a llamarse Club Nacional de Floresta. Ganan el ascenso. Eso tenía era un poco más popular. Es el final, tenemos que cerrar. Timbre. En el ascenso, dejá de hablar, Fabri. Ganan el ascenso en 1907 y suben a primera. Y tenían la cancha en el Parque Avellaneda, en Floresta. Cuando van a presentar la cancha, resulta que había un árbol, un roble, un cedro, no sé, que era enorme, que no se podía cortar de ninguna manera, que estaba sobre la línea de córner. Entonces No. vinieron los ingleses y dijeron, prohibido, no puede jugar. No, pero nosotros tenemos hasta acá, no. Lo descalificaron, no pudieron jugar, le suspendieron la afiliación. Y los Por el jugadores... roble. Y los jugadores... Por el roble. Por el roble, cedro, magnolia, no sé qué árbol era. Un ombú no era, lo único que sé. El asunto es que varios de los mejores jugadores de Nacional pasan a formar parte de River, que ya choreaba jugadores como después de muchos años, no tantas veces. Bueno, era otro River, era un River de la Boca, de gente humilde. Y River, con esos jugadores más los que tenía, gana el campeonato de segunda división, le gana la final a Racing 7-0 y sube a primera división. Qué raro. Bueno, entonces River jugó en la C y en la B. Racing jugó en la C, después llegó a la B y también ganó el derecho a jugar en primera división en la cancha, le ganó en la final a Sí. Boca, si no me equivoco, de 1910. Boca, ya lo dijimos, ascendió por una disposición de la liga de aquellos años porque se escindieron un grupo de dirigentes, crearon la Federación Argentina de Fútbol, donde fueron muy pocos clubes, y los pocos que quedaron en segunda división, como se habían ido clubes de primera, los subieron a todos para aumentar la cantidad de equipos en primera. Uno de ellos fue Boca, otro fue Platense, otro fue Banfield. Sí, claro, Platense salió subcampeón y Boquita salió tercero. No hay ningún choreo, era el equipo de los tanitos de la Boca, no eran los de Boca hoy millonarios, multimillonarios. ¿Cómo hace Todos señas los el garcas de este productor? país son de River o de Boca, eso ya lo ¡Uy, sabemos. qué linda frase! Lo sabemos desde siempre. Bueno, al margen de eso. O sea, Boca jugó en segunda división 5 temporadas, River jugó un año en tercera, creo que 2 años en segunda y después llegó a primera y le tocó la mala suerte de empatar con Deportivo Brown de Madrid en el 2011-12. La gente está asombrada con tu memoria. Bueno, lo tengo Quieren que anotado, sigas tengo hasta todo las leyendo 12, de ¿Anotado pronto. dónde? Seguí hasta Pará. las 12, dicen Bueno, pará. Ale, ¿eh? Independiente se fue con Ricardo Aldao, el dirigente de Geva, que tiene su plazoleta allá por Palermo, o la cancha de Geva, y fundó la Federación Argentina de Fútbol, que duró muy poco, La 3 Copa años. Aldao de- La Copa Aldao por ese Ricardo Aldao. Mira. Que después Boca tuvo- ascendiste por decreto. No, ¿qué Están decreto? No bardeando. había ningún decreto. Los ingleses le dijeron go to the first division. Bueno, Independiente pasa a jugar en la primera división de la Federación Nueva porque no había equipos. Independiente estaba en segunda división en la Asociación Argentina. Entonces va allá y juega. Y cuando se fusionan de nuevo, los dirigentes de la extinguida ya Federación Argentina de Fútbol, lo único que le pedimos, por favor, a los inglesitos y a los portenitos que ya estaban en el año 15, póngannos en primera, porque nosotros jugamos, está bien, juegan en primera. Entonces Independiente llegó a primera sin haber ganado, en los 2 casos, el título en la cancha. Y San Lorenzo, el que faltaba del buen humor, San Lorenzo llega tarde al fútbol de primera división porque, no sé, había quilombo, se peleaban, estuvieron a punto de desaparecer en un momento. San Lorenzo de 1908. Y en el 14 se anotan en la tercera categoría, cuando ya todos los demás equipos estaban. Platense estaba en primera en el 14. Bueno, entonces San Lorenzo gana el campeonato de primera C, le gana a un equipo llamado, por ejemplo, Unión Excursionistas, que después se sacó la Unión, se quedó excursionista, porque no entraban. En el sello no entraban. Claro. Le gana la final a un equipo llamado Honor y Patria, esto ya lo dije, de Floresta, le gana 3-1. Honor y Patria el campeón de la intermedia, que era la segunda división. San Lorenzo el campeón de tercera. Y ese año tuvieron la suerte, los azulgranas queridos, que ese año había una disposición que decía que si el campeón de la tercera categoría tenía chance, quería jugar en primera, podía pedirle un partido al campeón de segunda
intermedia, primera B, da lo mismo, y el que ganaba jugaba en primera. San Lorenzo se lo pidió a Honor y Patri, vengan ustedes quiénes son, de dónde salieron. San Lorenzo los pasó por arriba, le ganó 3-0, 3-1, no me acuerdo, y subió a primera. Y debutó contra Platense perdiendo 5-1 en Manuela Pedraza y Blandengue. como la sacarían 4 de los abril de ojos. La tira esa 1915. Ah, Ahí está. entonces- Debutaron, llegaron a la primera los cositos. y Entonces, ahí- de los 5 grandes, el que más tiempo jugó en la B fue Boca, 5 años. El que más tiempo jugó en la B fue Boca, 5 años. Pero eso no lo quita a Boca de Quería- ser el único que no descendió porque vos te fuiste a la B y perdiste. No le ganaste a Belgranito de Córdoba. No le empataste, pará. No, sí, empataron. Porque con el empate, Empataron 1-1. en el global, digo, en el global no, tenía que perdió con empatar Belgrano nomás. 2-0, que entraron los hinchas de River a la cancha a amenazar a los jugadores. Bueno, pero en la Igual yo tengo suma, el recorte de- los números fríos dicen que el equipo que más tiempo jugó en la B de los 5 grandes del buen humor es Boca, 5. Pero entre 1908 y 1912. Mira, nuestro productor te llevó a que Basta. digas esto. Quería ese Basta. recorte. Quería pasar eso, bien el no fin digo de más. semana. Quería eso. Ya, no, no Pero creo que Ale, modifique vos algo. decís, no, basta, No. Fabri, acá te piden que hable hasta la medianoche, ¿eh? Sí, vamos, que vengan y pongan $10.000 y yo me quedo hablando. Bueno, también piden que Sofi se quede 5 en la minutos. transmisión de ¿Alguna Peñarol. pregunta más vinculada a esto? Mati, ¿Hay alguna sí, ese pregunta más comentario, vinculada a estas cosas? No tenía esa mancha. Epa, Bostero descendió. Chaco había No, no preguntado. descendió Boca. Boca arrancó en la B y después de Claro. 5 años llegó a primera, no llegó ganándolo Fue en la al cancha revés. por una disposición, nada más. Tienen que escuchar, Alex, a ver si hay alguna Lo pregunta. que Sí. quiere la gente, Ale, esto es posta, porque nos vamos caminando acá Bueno, hasta pero Parque- cuando jueguen por los maníes y el quesito o las aceitunas rellenas con morrón, sobre quién jugó los 5 temporadas, ahí tenés la Pero lista. pará, ¿Quién ¿quién jugó es la más lista en de la 10? C? Te preguntaron. ¿Quién jugó de más los en la C? No grandes. lo buscamos, no rompan. Pará, no tanto rompan, no. es No buscamos. A ver, jueves. equipos históricos de la C, rápidamente. Barraca Central, Deportivo Riestra, Excursionistas, Deportivo Doc Sud, El Porvenir, y habrá alguno más. Central Córdoba de Rosario jugó bastante tiempo. Bueno, no sé. Y de los equipos de Rosario, el que más tiempo jugó en segunda división fue Rosario Central.